Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, sería para mí un placer más grande estar con ustedes, pero bueno, por lo menos es bueno que podamos estar en contacto por este medio. Una de las pocas virtudes que tuvo el COVID, que fue que, bueno, que pudiéramos mejorar nuestra comunicación global. Yo en este momento me encuentro en Viena, en Austria, justamente estamos en una conferencia organizada por el IUFRO, que es la Unión Internacional de Asociaciones que hacen investigación en bosques. Así que bueno, me escapé un poco de esa conferencia para estar con ustedes y saltar a este evento que ustedes han organizado. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Ahí está bien, ¿ustedes ven bien la pantalla? ¿Hola? Sí, se ve muy bien y la escuchamos Está muy todo bien. Muchas perfecto. gracias. Muy bien, muy bien. Entonces voy a comenzar. Bueno, antes que nada, he cambiado un poco el título para agregar también, porque quien habla de conectividad, no podemos hablar de conectividad sin hablar de la crisis de la biodiversidad. Entonces, en realidad decidí empezar este intercambio que vamos a tener por un rato, hablando también de la crisis de biodiversidad. Si bien estamos todos al tanto de lo que está pasando y lo único que recibimos cada día son cifras más terribles, lo que es importante poner esta problemática dentro del contexto. Dentro del contexto, además de los últimos reportes, porque es importante ver también cómo las distintas instituciones y los distintos grupos de trabajo se concertan, como el hecho de IPES, que ha trabajado con el IPCC, o sea que tenemos servicios ecosistémicos y cambio climático trabajando juntos para este report magnífico que salió a fines del año pasado, el del IPES-IPCC, sobre el efecto del cambio climático y del cambio global y el efecto en los servicios ecosistémicos. Otro reporte que hizo el IPCC específicamente con los efectos de cambio global, que fue publicado a principios de este año. También los resultados del Living Planet Report del 2020, que voy a hablar en un segundo con respecto a las cifras que tenemos de bosques. Ahora, si bien somos todos conscientes que estamos en esto que llamamos un ecological meltdown, si vamos un poco a este gráfico que fue muy importante en el 2019 del IPES, y quiero ir un poquito a refrescar lo que se dijo en el 2019. ¿Por qué fue importante? Porque, bueno, el hecho de que saliera el reporte global del IPES en el 2019, que fue dirigido justamente por Sandra Díaz, fue un reporte que permitió que toda la información estuviera en un mismo lugar para lograr crear conciencia, sobre todo a nivel político. Porque es cierto que lo que necesitamos es que haya una conciencia más importante de la importancia de la biodiversidad en el sistema, la importancia de la biodiversidad para que podamos seguir sobreviviendo en este mundo. Ese fue, bueno, un gran avance que se logró en el 2019. Pero, sin embargo, si vamos para atrás y nos acordamos de las targets que se habían dado, tuvimos las targets del 2010, que no pasó nada, después pasamos a las targets del 2020, donde teníamos las famosas Key Biodiversity Targets, de las cuales solamente 6, parcialmente y muy parcialmente, dieron algo. Sin embargo, fue un fracaso, podemos decir, que cada iniciativa que se ha empezado, desde la famosa reunión allá de Río de Janeiro, que todos recordamos, ha habido un montón de grandes objetivos que no se cumplieron. Lo único que se ha cumplido hasta ahora, si pensamos en la Target 1, fue crear una conciencia más importante, una conciencia a nivel mundial, que es lo importante, es decir, que a nivel político haya por lo menos un cierto nivel de conciencia. Si leemos un poco las Key Biodiversity Targets y pasamos a lo que ahora está de moda, que son los SDGs o Sustainable Development Goals, vamos a ver que hay muchas similitudes. Justamente hay todo un trasvase de las ideas que fueron desarrolladas para el 2020 y que fueron trasvasadas, pero con una apertura desde el punto de vista de la importancia que tiene
para el desarrollo sustentable. En este momento lo que tenemos es un montón de instituciones, como vemos en el gráfico a la derecha abajo, de la FAO, de justamente la Convención para el Hábitat, de CBD, de la UNESCO, de One Health. Es decir, tenemos todo un montón de instituciones que están utilizando estos SDGs para lograr estos objetivos que son, por cierto, muy ambiciosos con respecto al impacto de la biodiversidad y también al cambio climático. Si se van a lograr o no, bueno, ahí lo vamos a ver dentro de unos años, en el 2030 se va a hacer la próxima evaluación. Lo que es importante y que está teniendo bastante impacto en América Latina es el programa de las Naciones Unidas, que se largó en el 2021 y que va a ir también hasta el 2030, con respecto a la restauración de ecosistemas, donde particularmente en América Latina, bueno, tenemos la iniciativa 2020, que algunos conocerán, que está haciendo un trabajo fantástico en lo que hace a la restauración de sistemas en América Latina. Bien, ahora, ¿cuáles son nuestros grandes desafíos? Lo que sí sabemos es que para el 2050, de acuerdo a los escenarios que se han hecho, el 66% de la población mundial va a estar viviendo en ciudades. Entonces, bueno, esto es una pérdida muy importante, por supuesto, de la biodiversidad, y tenemos que entonces trabajar muchísimo más para poder comprender estas consecuencias. Bueno, sabemos muy bien que una de las problemáticas más grandes del avance urbano y de la presión urbana es el aumento de la fragmentación, la pérdida de hábitat, y ahí es cuando vamos a hablar de medidas como, por ejemplo, la conectividad. La idea es entonces cómo poder integrar el funcionamiento de los ecosistemas dentro de una planificación coherente y sustentable. Y esto es uno de los grandes desafíos. ¿Frente a qué? Frente a una de las razones, por un lado tenemos lo que acabo de decir, el avance de las ciudades, es decir, tenemos toda la presión urbana a nivel mundial, y tenemos también el otro gran factor, que es la homogenización biótica o la homogenización del paisaje. Entonces, no tenemos solo la problemática de fragmentación, sino que es la problemática de homogenización, sobre todo por los monocultivos que siguen avanzando, y la consecuencia de esta homogenización no es solo la pérdida de diversidad del paisaje, sino también la cantidad de enfermedades, de pestes que vienen, y por supuesto la dependencia de agroquímicos que va siempre incrementándose, sobre todo en los países del sur global, digamos, del sur con mayúscula, donde cada vez siguen, ¿no? La curva sigue aumentando. Yendo a lo que había dicho hace un momento con respecto al último reporte también del Global Forest Watch, las cifras son también alarmantes, es decir, justamente porque hay un aumento de la fragmentación, hay un continuo aumento de presión agrícola, de monocultivos, seguimos perdiendo hectáreas de bosques, y el año pasado fueron 11.1 millón de hectáreas de cobertura de bosques que se perdió. Esto es en base a los datos de la Universidad de Maryland, que están disponibles dentro del Global Forest Watch. De estas 11 millones de hectáreas, 3.75 millones de hectáreas son lo que consideramos bosques tropicales primarios, que son, por supuesto, de crítica importancia, no solo para el tema del carbono, sino también desde el punto de vista de biodiversidad. Entonces, frente a esta crisis, ¿cómo podemos lograr una mejor comprensión entre la naturaleza y las continuas presiones del ser humano, que van haciendo que esta tierra en la que estamos viviendo siga cambiando? Y entonces lo difícil es cómo podemos hacer que la biodiversidad, la importancia de la biodiversidad, sea mejor percibida y mejor valuada.
es allí donde decimos, bueno, ahí estamos, ¿cómo salvamos el planeta? Entonces el problema es que tenemos que plantearnos objetivos. ¿Qué objetivos de investigación podemos lanzar que puedan ayudar cada uno en nuestra pequeña esfera? ¿Qué es lo que se puede hacer desde un punto de vista? Sabemos que, bueno, lo que tenemos son paisajes dominados por la presión del ser humano, por el cambio global. Entonces, de un lado, tenemos que tratar de desarrollar cuadros operacionales, pero sobre todo metodologías que sean lo suficientemente operacionales para que puedan ser aplicadas fácilmente. Tenemos que aprender a mejorar el monitoreo, pero también a mejorarlo desde un punto de vista de decir, bueno, pero ¿cuáles son las consecuencias para la planificación? Y esto es muy importante, y cómo podemos entonces, frente a esto, apoyar desde nuestra esfera las decisiones que se toman en el plano medioambiental. Mismo si no tenemos, porque siempre nosotros los científicos nos quejamos que no tenemos suficiente cantidad de datos, y de eso vamos a hablar un poquito también. Entonces tenemos que lograr objetivos que nos permitan justamente poder proveer medidas que sean explícitas y que se refieran directamente a estos procesos ecológicos para que podamos mejorarlos y sobre todo siempre tratando de trabajar, bueno, ¿qué consecuencias va a tener esto para la planificación? O sea que cuando desarrollamos métodos, cuando desarrollamos nuestra investigación, tenemos que tratar que lo que hacemos pueda ser de una forma u otra transposable a los decisores y a la planificación. El otro problema que tenemos es el problema de datos, por supuesto. Tenemos muchas veces no, una cantidad que no es suficiente de datos, pero tenemos que tratar, es decir, hoy por hoy tenemos instrumentos que nos permiten trabajar mismo con una cantidad de datos que no sea suficiente. Lo importante es que aprendamos a comunicarnos con los decisores dentro de lo que es la planificación. El problema más grande es que no podemos, en la mayoría de, podemos decir a nivel mundial, no podemos más pensar en la preservación, en guardar la naturaleza dentro de un museo. Eso es algo que desgraciadamente, dada la presión global que tenemos hoy por hoy, no podemos darnos este lujo. O sea que tenemos que tratar de salir a encontrar soluciones, a resolver y a desarrollar instrumentos que permitan justamente hacer llegar a ese desarrollo sustentable, llegar a hacer algo que hasta ahora no se hizo con los fracasos que demostré en el 2010, en el 2020, de poder realizar cosas concretas que permitan, acciones concretas que permitan mejorar la situación de la biodiversidad a nivel mundial. Bueno, una de estos esfuerzos es Big Data. ¿Cómo podemos tener datos a nivel mundial? Porque solamente con datos a nivel mundial vamos a poder comprender los problemas realmente a este nivel. Bueno, este es un ejemplo que lo doy a propósito, porque por ahí no es muy conocido, porque esta es la única base de datos más completa que existe, temporal, de biodiversidad, que ha sido armada en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, gracias a, bueno, es un récord, tiene 12 millones de récords, pero gracias a centenas de investigadores que dan constantemente sus datos para nutrir esta base de datos, que es pública, que es para uso de todo el mundo, pero tenemos que aprender a compartir. Entonces, uno de los grandes mensajes es aprender a compartir los datos para que podamos llegar a tener más datos globales que nos permitan entender lo que está pasando. Tenemos después bases de datos, bueno, como estas, que no sabemos mucho por ahí de dónde salen los datos, pero que podemos ir rápidamente y tener así en un clic la riqueza la riqueza de especies, por ejemplo. Bueno, ¿qué valor puede llegar a tener este tipo de mapas cuyo origen de datos no se conoce muy bien? Bueno,
básicamente la cantidad de instrumentos y de útiles que están desarrollados por Google. Y esto también tenemos que tener cuidado, porque hay muchas conclusiones que se sacan a nivel global, y sin embargo, hasta ahora, y esto es un montón de autores que están en ecología un poco enfrentados, lo que sabemos hasta ahora es a partir de datos que tenemos en su mayoría a escala local. Y esos datos a escala local, hacemos el upscaling y llegamos a tener conclusiones que nos están diciendo, bueno, qué es lo que está pasando a nivel mundial. Entonces, con respecto a esto, y para justamente poder mejorar y entender cuál es el nivel de degradación de ecosistemas, qué es lo que está pasando, cuál es la respuesta de los sistemas, necesitamos justamente tener bases robustas, como Biotime, bueno, como también los esfuerzos que está haciendo GBIF, para que podamos de esta forma tener una idea más robusta de lo que está pasando desde el punto de vista taxonómico, desde el punto de vista de saber la pérdida de especies, etcétera, etcétera. Otro gran desarrollo que se ha hecho, bueno, esto es un poco mi área, porque yo trabajo justamente con modelos a nivel a partir de teledetección y de modelización de especies, pero lo que hemos tenido en los últimos años, y voy a decir en los últimos 5 años mismo, es una revolución realmente a nivel de lo que podemos llegar a hacer hoy por hoy con sensores, bueno, que tenemos sensores que llegan a trabajar a los 5 centímetros hoy por hoy, ¿no? De muy alta resolución, Sentinel, bueno, que está a 10 metros. Entonces podemos trabajar y desarrollar métodos como con los que nosotros trabajamos para hablar de alfa y beta diversity en bosques, y si ya no es diferenciar especies, hacer indicadores de estructura, de textura, entonces ya no es el monitoreo de la superficie de los bosques o de cómo, bueno, lo que acabo de decir, bueno, que es muy importante también, cuánto estamos perdiendo de cobertura de bosque, pero es también ir a la calidad, ir a justamente cuánto estamos perdiendo, cuánto tenemos de alfa y de beta diversity, por ejemplo. Con respecto a esto, si les interesa, hace unos años, justamente, bueno, en el 2018 hicimos una issue especial en Methods in Ecology in Evolution, justamente para concertar o llamar a la comunidad de los que trabajan en teledetección y a la comunidad de los que trabajan en biodiversidad a tratar de trabajar más y más juntos para que podamos avanzar en este frente que es muy importante, es decir, la tecnología al servicio de la ecología. Ahora bien, vamos a ir al tema que nos ocupa hoy, que es el problema de la fragmentación y de la conectividad. Por supuesto que vamos a querer siempre conectar algo, porque hay una pérdida, y justamente esta pérdida de la conectividad es uno de los grandes desafíos que tenemos en lo que hace a las funciones ecológicas del paisaje. Lo que es importante es cómo vamos a considerar esta conectividad. Cuando perdemos conectividad, lo que sobre todo se pierde es la capacidad del movimiento de las distintas especies dentro de la matriz del paisaje. Esto es importante tanto para los animales con movilidad como para las plantas. Y esto ya lo había dicho Viens en 1993, o sea, estamos en el principio de los 90, cuando se empieza a tratar este tema, y bueno, y a partir de ahí seguimos un poco más o menos con la misma historia, pero hemos avanzado muchísimo en métodos y en técnicas para poder trabajar, pero no hay que perder, lo que no hay que perder de vista es justamente lo que Viens sabía, de lo que había hablado en el principio de los 90, y es en la importancia de la conectividad, sobre todo para la supervivencia de las especies. O sea, nunca hay que disociarlo de las especies y pensar siempre en que es importante también como una herramienta para restaurar el paisaje. En tal caso, tenemos una cantidad importante de background teórico, una cantidad de libros que tratan el tema de una forma o de otra, sin perder la idea de, bueno, la teoría biogeográfica de islas, el concepto de metapopulación, diversidad de especies, en fin, desde el punto de vista de ecología de paisaje, nosotros lo hemos abarcado también de muchas formas, pero
es sobre todo también la inclusión de datos genéticos en los estudios de conectividad, que es importante. Esto nosotros lo planteamos en un número especial en Landscape Ecology, allá por el año 2012, y desde entonces hay muchísimo publicado en función de datos genéticos que nos permiten trabajar con la conectividad. Otro paper que ha sido muy importante en este tema es el de Cole, Moylan y Trem, publicado en 2013, donde tiene esa famosa tabla que todavía estamos utilizando porque nadie ha escrito otra review tan buena como esta hasta nuestros días, donde tenemos, bueno, más o menos todos los métodos que hoy en día podemos utilizar para estudiar de una forma u otra la conectividad. ¿Qué es lo importante cuando vamos a hacer un estudio de conectividad? Bueno, entender cuál es nuestro objetivo, cuál es el tipo de problemática que tenemos, pero como Santiago Saura hablaba muchas veces, es decir, lo que es importante es cuál es el nivel de detalle en el análisis. Por eso que es muy importante que sepamos qué es lo que queremos hacer, cuál es la problemática, y de acuerdo a ese nivel de detalle en el análisis, como vemos acá, podemos ir de una métrica que es muy simple, para lo cual necesitamos una cantidad mínima de datos, no vamos a esforzarnos mucho en tener datos. En la medida que vamos avanzando y que pasamos de los gráficos a los modelos dinámicos de poblaciones, ahí vamos a necesitar muchos más datos, sobre todo a nivel de especies. Entonces, esto es importante tenerlo para saber qué es lo que yo tengo, qué es lo que puedo llegar a hacer con estos datos, o bien cuáles son mis objetivos de trabajo, y entonces salgo a juntar datos, a recuperar datos, a hacer trabajo de campo. Lo que es muy importante dentro de esto es tener en cuenta que la conectividad del paisaje es un proceso dinámico. Sí, en general, para saber si perdemos, por ejemplo, o ganamos conectividad, es importante que tengamos en cuenta la temporalidad. Si nada más lo que queremos es un diagnóstico, es importante que el diagnóstico no sea solamente estructural, que es lo que generalmente se hace, o que la gente hace, sino que también se tenga en cuenta la conectividad funcional con respecto al comportamiento de los organismos, al tipo de hábitat, al tipo de requerimientos de esos organismos, que van a afectar de una forma u otra la estructura del paisaje. Entonces es cuando tenemos en cuenta los dos, la estructura y la función, que vamos a poder llegar a tener un buen diagnóstico de la conectividad desde el punto de vista de la organización espacial y desde el punto de vista de la contribución de cada una de esas propiedades o elementos a lo que llamamos la network, o de esa matriz de paisaje que vamos a estudiar. Otro punto muy importante es cuando hacemos este estudio de patrones, porque en definitiva es un estudio espacial de patrones, que se haga a diferentes escalas. Bueno, por un lado es preguntar, de nuevo, cuáles son mis objetivos, a qué escala yo tengo que trabajar, que puede ser local, regional, continental, y de acuerdo a esto, por supuesto, la estructura espacial de los patrones y los indicadores que se van a utilizar va a ser distinta y debe ser adaptada, o bien, y muchas veces voy a trabajar a lo mejor a una escala local y después puedo hacer una scaling a una escala regional que me permita mucho mejor entender justamente la complejidad de lo que está ocurriendo, de los procesos que están ocurriendo, y tengamos entonces una dinámica de interacciones, a llegar a comprender esa dinámica de interacciones a nivel territorial. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para realmente llegar a comprender los procesos ecológicos y funcionales que se dan en el paisaje. Lo otro es que generalmente hacemos estudios de conectividad para integrarlos en la planificación, ¿no? Que es lo que dije hace un momento. Entonces, cuando vamos a trabajar en planificación, es bien importante ponernos de acuerdo también y empezar a trabajar desde el principio con aquellos que van a estar a cargo de la planificación, justamente con todos estos actores que podemos tener a nivel territorial, que están interesados en la conservación, pero también podemos tener problemas de especies invasivas, podemos tener problemas de una ruta que se ha construido y que produce muchos accidentes de distintos animales o de distintas especies, puede ser un problema de metapop, en el término de genetic flow. Entonces tenemos que ver, bueno, de acuerdo a la problemática que tengo, cuál es
el cuadro metodológico que voy a implementar. Voy a medir solamente la conectividad entre parches o voy también a interesarme por una estrategia de conservación. Entonces, todas estas preguntas hay que hacérselas para ver, como dije, lo importante es que lleguemos a desarrollar metodologías que sean operacionales, que sean aplicables, pero que también estén disponibles. Entonces, lo más común que siempre hacemos es, bueno, empezamos por definir nuestros parches de acuerdo a una land cover que podemos tener, o si tenemos una carta de hábitat todavía mejor. Empezamos a pensar en las barreras artificiales, que es muy importante en nuestras unidades de paisaje, de separarlas de las barreras naturales, porque tienen connotaciones y consecuencias muy diferentes, y de ahí vamos a esto es muy caricaturesco, ¿no? A comenzar a calcular la probabilidad de las diferentes conexiones, de los diferentes links. Por ejemplo, en este caso nos interesa conocer las barreras que podemos tener, donde tenemos un arroyo o un río, y cómo estas barreras pueden estar afectando a especies en particular dentro de este tipo de ambiente. También puede ser que tengamos una gran ruta que ha sido construida y entonces vamos a interesarnos en los puntos de conflicto de esta ruta y ver cómo podemos aminorar lo posible estos puntos de conflicto. Entonces, ese puede ser algunos de las problemáticas que tenemos. Uno de los softwares que tenemos es Guidos, que está basado en matemática morfológica, un software que ha sido desarrollado por Peter Vogt, no sé si algunos lo conocerán porque le ha dado bastantes cursos por América Latina. Guidos es un software, me tienen el link, que es completamente gratuito, pero que sirve, basado en matemática morfológica, y que sirve sobre todo para tener un primer diagnóstico que es puramente estructural. O sea, aquí estamos en lo estructural. Por ejemplo, podemos llegar a decir, bueno, hay una pérdida de bosque, y vamos a saber con esta pérdida de bosque cómo los parches de bosque han perdido conectividad, por ejemplo, o cuál es el nivel de fragmentación y demás. Entonces llegamos a hacer un análisis morfológico de la imagen, un poco como se puede hacer también a nivel medical o a nivel, si lo que vamos a estudiar es la geometría realmente de esa imagen. Santiago Saura después ha trabajado con Peter Vogt y han hecho una aplicación de Guidos y Conifer, que es muy interesante porque permite trabajar ya un poquito más avanzado con elementos estructurales que son importantes para priorizar áreas en cuanto a la conexión. Para los que están interesados, hace un mes apenas, dentro de lo que es la Guidos Toolbox, han desarrollado otra aplicación que se llama Workbench, que está muy interesante también para trabajar con bosques en particular. Aquí estamos hasta ahora en lo estructural. Ahora, yo trabajo más en lo funcional. Entonces, el gran desafío para mí es cómo puedo pasar de lo estructural, para lo cual hay una cantidad enorme de software, a lo funcional, a poder entender patrones funcionales. Entonces, aquí la pregunta es otra, la pregunta es decir, ¿cómo vamos a hacer la relación entre la conectividad o la pérdida de conectividad y los procesos? ¿Por qué es importante los procesos? Bueno, porque por ejemplo es el avance de pestes o de diferentes enfermedades en bosques que estamos teniendo un montón en cada continente, poder evaluar el riesgo del impacto en distintos lugares, del impacto que puede ser, por ejemplo, el impacto urbano, u otros impactos antrópicos, el impacto de la agricultura y demás. Si nosotros queremos saber, bueno, cuál es el impacto, y cuál es el impacto para quién, cuál es el impacto para una determinada cantidad de especies o para las especies. Entonces, esto es lo importante.
Sí, una de los, bueno, donde hay también una cantidad importante de estudios es trabajando, por ejemplo, con anfibios, si estamos en ambientes acuáticos. Yo estuve trabajando mucho, por ejemplo, con rana temporaria, que es una especie común, y justamente la idea es una especie común que tiene una gran repartición y que va a pasar del medio acuático al bosque, y pasando muchas veces por una parte de la matriz de paisaje que va a ser agricultura. Entonces, de esta forma nos va a ayudar, esta especie, por ejemplo, que es más generalista, nos va a ayudar a comprender esa estructura del paisaje que puede servir para otras especies también. Bueno, y esto es un poco por qué elegimos este tipo de especies. Generalmente para este tipo de especies, para anfibios en general, se pueden encontrar los datos donde hay rutas de mortandad. Mucha gente que cuenta justamente los datos de distintos anfibios que han sido que han muerto por autos, ¿no? Por vehículos. Entonces, bueno, muchas veces lo que tenemos que manejar es dónde poder, por ejemplo, invertir para hacer crapoductos, ¿no? El pasaje de anfibios que pueda permitir el pasaje de distintos anfibios. En esto es importante que tengamos entonces una jerarquía de los parches. El hecho de poder tener datos de las especies, datos de una población, es lo que nos va a poder permitir justamente de trabajar con indicadores que a partir de hacer modelos de probabilidad de especies, nos van a permitir conocer cuál es la importancia de ciertos parches con respecto a otros y permitir saber, bueno, cómo los vamos a conectar, pero lo que es interesante también es ver si estos parches, justamente, que son más importantes para la población, son aquellos que están protegidos. Aquí se ve en un lila un poco claro, son las zonas que están protegidas, y como vemos hay muchos que tienen una gran importancia y que no están siendo protegidos. Entonces, esto, por ejemplo, es un instrumento muy útil para que podamos planificar cómo ampliar la protección, las zonas protegidas, o bien cómo desarrollar corredores entre zonas protegidas que puedan permitir incluir estos parches. También en esto, si ven, aquí está el simbolismo de ladrillitos, ha permitido de decidir dónde invertir justamente, porque tenemos rutas para hacer pasajes de fauna, en este caso crapoductos, que permiten justamente conectar un parche con respecto al otro. O como anécdota, esto es en una región de Francia, se llama Isère, donde el gobierno había invertido 1 millón de euros, y esto fue hace 10 años, un montón de plata, pagándole a los suizos para un estudio que habían hecho, que había sido basado en el land cover solamente, y habían hecho construir crapoductos en lugares donde no tenía ningún sentido. Entonces, bueno, este trabajo nosotros lo hicimos para justamente evaluar lo que habían hecho los suizos y demostrar cómo, si no se trabaja con datos de población, no se llega nunca a lograr una planificación que sea coherente. Entonces, en este sentido, bueno, ese estudio que ya data del 2011 justamente, fue muy importante. Siguiendo con esta misma lógica, entonces, de tener variables ambientales, variables que vamos a derivar de la teledetección, en general, bueno, nosotros las derivamos de la teledetección, teniendo datos de una población en particular, en este caso es un estudio con murciélagos. Vamos entonces a desarrollar las superficies de resistencia, la carta de hábitat de acuerdo a los parches, a los nodos, y a partir de allí sacar y calcular el modelo de conectividad. Utilizamos generalmente un modelo de Least Cost Corridor Distance, que nos permite después trabajar en la importancia de los distintos nodos. Entonces, este ha sido un trabajo, por ejemplo, que nosotros hicimos a partir, esto es un poco para que vean las variables que tomamos topográficas, biofísicas, y por otro lado variables de antropización, de acuerdo al tipo de estudio, de acuerdo a la problemática. Esto fue un trabajo aplicado para el manejo de los bosques, justamente para mejorar el manejo de bosques en zonas de bosques que están manejadas
por el gobierno, que son del Estado, para la protección justamente de la biodiversidad, y aquí elegimos una selección de especies me sale de murciélagos, para justamente, en función del estudio de corredores que hicimos, de corredores biológicos, se mejoró el tipo de manejo y de corta de los bosques en esta región. Entonces, este tipo, para empezar con mi primer mensaje, este tipo de modelos, cuando estamos combinando una especie en particular con un interés aplicado, nos permite justamente llegar a comprender la estructura del paisaje, pero siempre llevan un conocimiento del comportamiento, un conocimiento de las características del hábitat, y de esta forma podemos entonces entender las áreas de importancia para la conservación, identificar cuáles son los movimientos de las especies, y a partir del conocimiento del movimiento de las especies, justamente llegar a demostrar cuáles son las áreas que necesitan una protección o un manejo en particular, porque por supuesto jamás van a manejar todo el bosque, tenemos que priorizar áreas. Entonces este tipo de modelo sirve muy bien para poder priorizar áreas de manejo en particular. Ahora bien, aquí estamos trabajando con una especie o con un grupo de especies muy particular para un objetivo particular. Pero el gran dilema, el gran desafío es cómo podemos justamente promover no solamente una especie que tenga el rango de embajador, o las especies bueno, que hemos utilizado por años como umbrella species, que es un concepto bastante discutido, sino el hecho es cómo poder justamente aplicar los modelos a una cantidad de especies que nos permitan caracterizar esa problemática, ese paisaje, y llegar a desarrollar modelos de conectividad que sirvan para todas estas especies. Este es un trabajo que hemos hecho con una lista. Acá tenemos 3 taxones, hemos tomado anfibios, quirópteros y reptiles, y una cantidad importante dentro de cada uno, para justamente trabajar en una problemática. Esto es en el sur de Francia. Esta es la región donde yo estoy, donde justamente el problema importante, bueno, toda la región mediterránea del sur de Europa tiene el grave problema de una presión demográfica enorme. Es decir, estamos en áreas del urban sprawl a fondo. En Francia en particular está el problema también, que son zonas de viñedos, históricamente, zonas de viñedos que se están perdiendo para construir, ¿no? Cambiando viñedo por cemento. Entonces, en este sentido, es muy importante cómo podemos lograr modelos que puedan, un poco es una corrida, una carrera entre el real estate market y lo que podemos llegar a salvar del territorio. Entonces, por eso es muy importante que podamos trabajar con todo un número de especies para poder darle más útiles a los que pueden estar a nivel de la planificación. Bueno, aquí en este trabajo hicimos primero un estudio preliminar con la famosa Guido's Toolbox, de las que hablé al principio, y solamente para tener una idea de fragmentación, de infraestructuras negras, lo que le llamamos todo lo que es la infraestructura de rutas, y las infraestructuras verdes, que es donde podemos llegar a trabajar en función, y después tenemos por supuesto el plan de planeamiento, que no voy a entrar en detalles porque bueno, esto es muy la realidad que nosotros tenemos acá, pero lo importante es ver que bueno, trabajando con grupos de distintas especies, empezamos primero trabajando con functional traits, pero el problema es que se hace un poco complejo para la comunicación con los decisores, que son los que después van a utilizar nuestros modelos. Entonces, al final, lo que decidimos fue trabajar con la capacidad de dispersión de cada grupo y elegir los grupos de especies de acuerdo a la capacidad de dispersión de unos y de otros, desarrollando un modelo para cada uno. Entonces, desarrollamos un modelo para cada especie y para cada grupo, y después juntamos los grupos para ver cómo esto se traducía en el paisaje. Y para resumir un poco el método, bueno, nosotros trabajamos con una plataforma de modelización para ver cuál es el modelo dentro de los modelos de especies más performante, vamos a decir. Trabajamos con la plataforma Biomod 2, es una plataforma de Ensemble Modeling, que es un art package, también
disponible y gratuito. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar de nuevo una cantidad de variables ambientales, una cantidad de variables antrópicas, una cantidad de variables que derivamos de la teledetección y demás, para llegar al mapa de probabilidad de presencia de cada una de las especies y los grupos de especies, para después definir los parches y llegar a un modelo a una matriz de resistencia. Esta matriz de resistencia es la que nos va a permitir después desarrollar la carta de conectividad entre los distintos patches. Utilizamos Linkage Mapper y Pinch Point Mapper para los que se interesan en este tipo de detalles. De cualquier forma, bueno, el paper viene de ser publicado en Landscape Ecology si les interesa tener más detalles. Lo importante de esto es que nos permite justamente llegar a una clasificación de distintos niveles de conectividad. Estos distintos niveles de conectividad fueron los que fueron después proyectados a el plan de planificación de dónde se puede construir y entonces ayudar, bueno, donde tratar en zonas que justamente son muy importantes para la conectividad y evitar la construcción en esos lugares y tratar en esos lugares de hacer parques, de hacer espacios donde la gente puede ir a recrearse y darles una zonificación en áreas donde es factible la construcción. Hicimos también un análisis con respecto a las zonas protegidas por grupo y para cada especie, y de esta forma, bueno, de esta forma, ¿dónde podemos llegar a proteger más o cuál sería el mejor manejo para cada uno de estos grupos? Entonces, este es el tipo, bueno, de nivel de detalle que realmente a nosotros nos ha dado bastante buenos resultados para llegar a la planificación local y para que se instrumenten este tipo de estudios y se proteja de alguna forma la planificación a este nivel local. Así que en cuanto al mensaje que doy es, bueno, es muy importante poder trabajar con estos hotspots de conectividad que nos van a permitir, de acuerdo a todo un grupo de especies con capacidades de dispersión diferente, de poder definir estos grupos. Y es, por supuesto, una herramienta muy importante para la planificación territorial. Y para terminar, mi último ejemplo, y esto es, como ahora estamos mucho con el Nature Based Solutions, entonces es un estudio que nosotros hicimos sobre áreas húmedas que han sido recreadas para la compensación, la famosa compensación, que podemos discutir un tiempo. Yo estoy muy de acuerdo con el mecanismo, pero lo nuestro era evaluar si justamente estas áreas de compensación responden desde un punto de vista a la protección de la biodiversidad en estas zonas, o han recuperado la biodiversidad perdida de estas zonas. De la misma forma que utilizamos, por supuesto, estamos en zonas húmedas, modelos multiespecies, pero nada más que de anfibios. Trabajamos con una selección de datos de anfibios que nos permitieron, entonces, más o menos dentro de una mecánica metodológica similar, por supuesto que cambian. El suceso de los modelos acá es sobre todo que los predictores ambientales, fisionómicos, de estructura y demás, sean bien adecuados a las características de las especies y a la problemática que tenemos que estudiar. Bueno, así que llegamos a desarrollar, como siempre, una probabilidad del hábitat de esas especies, o lo que llamamos un Habitat Suitability Map, que nos va a permitir justamente trabajar dentro de la conectividad para llegar después a un análisis de patch. En este caso el método es un poco diferente, pero que nos va a permitir justamente poder definir cuáles son los patch que han tenido dentro de la construcción de zonas húmedas que se hicieron, que han tenido una performance óptima. Entonces llegamos a decir, bueno, en zonas donde el trabajo ha sido mejor y en zonas donde no lo ha sido tanto. Entonces, de esta forma se puede también evaluar cómo llegar a este tipo de soluciones de compensación que puedan ser los más adaptadas para justamente las especies que nos interesan, que habitan el lugar.
Así que bueno, terminaría entonces con este tipo de mensaje para integrar la conectividad a la planificación del paisaje. Es muy importante que se considere el contexto de planificación y las alternativas de conservación, porque desgraciadamente hay que ser siempre lo más realista posible para acercarnos a lo que los planificadores y los decisores van a poder hacer. Tenemos que considerar especies que sean relevantes. Esto es muy importante. Ver además los datos que tenemos, si tenemos datos genéticos extraordinarios, pero si no, trabajar con la capacidad de dispersión de las especies es una buena medida para incluir esto en los modelos. Tenemos que también tener en cuenta la falta de datos que podemos llegar a tener, entonces en ese contexto, cuál es el modelo que puede ser el mejor. Entonces, trabajar con plataformas de modelización es muy importante porque podemos lanzar al mismo tiempo y calcular entre 6 a 15 modelos a distintas plataformas y estadísticamente ver cuáles son los mejores, pero también lo que nosotros siempre hacemos es ir a ver a los expertos. Muchas veces nos ha pasado que modelos que estadísticamente son los más performantes, son los mejores, no son los mismos espacialmente hablando, no son los mejores desde el punto de vista de la distribución de especies. O sea que siempre hay que tener también ver y confrontar este tipo de útiles, de métodos, a los expertos que tienen un gran conocimiento de las especies. En ese sentido, es muy importante entonces testear, estar siempre al día de cuáles son los últimos métodos, los últimos útiles que han salido, para poder, que nos permiten integrar la conectividad del paisaje con la planificación, pero dentro de un diseño siempre de network ecológica, ¿no? Así que, bueno, un poco así para terminar, lo importante es que lleguemos a evaluar esa relación que existe entre las especies y el medio ambiente, que no nos quedemos con lo estructural o con un estudio solamente de conectividad del medio ambiente, porque no sirve realmente de mucho, como lo demostré en ese estudio que habían hecho los suizos. Realmente hay que tener en cuenta siempre las especies y los requerimientos de esas especies. Si hacemos un estudio de conservación o un estudio de impacto, es importante ver cuáles son las especies importantes que tenemos detrás. Otro problema muy grande es el sample bias, es decir, nosotros usamos datos que vienen de todos lados. Hoy por hoy tenemos muchos voluntarios que toman datos, entonces es muy importante porque hay muchos problemas en la estructura de esos datos. En eso, bueno, no es el tema de hoy, pero venimos justamente un paper que viene de salir la semana pasada sobre el tema, que es muy importante, bueno, y hay muchos otros, qué tipo de tratamiento tenemos que hacer para tratar de minimizar este sampling bias, pero hoy por hoy tenemos una cantidad de métodos estadísticos robustos que nos permiten utilizar justamente datos que por ahí no son perfectos, pero que van a poder ser utilizables. Bueno, y otra cosa, como demostré, el hecho de poder, de una forma espacial, demostrar cuáles son los nodos que son importantes para determinadas especies, es una forma muy clara de poder trabajar con los stakeholders, con los decisores, para llegar a al manejo territorial. Entonces, el hecho de poder comunicarse con estos hotspots y poder hacer estas cartas de hotspots, si por ahí, bueno, ecológicamente hay otras cosas bastante más complicadas o coherentes que podríamos hacer, llega a ser un instrumento muy, muy práctico para poder justamente comunicarnos y llegar a este nivel de planificación, que es lo que nos interesa. Así que bueno, con esto quería terminar sin agradecer, aquí está el nombre de, bueno, sobre todo mis estudiantes, de mis doctorantes y postdoctorantes y colegas de mi equipo, sin contar, bueno, la suerte que tengo de trabajar con una network muy grande a nivel mundial y de poder también, bueno, viajar bastante y poder trabajar en ecosistemas realmente magníficos. Y espero que sobre todo los jóvenes sigan siendo inspirados para trabajar, bueno, en esta temática que necesitamos tanto para llegar algún día a cumplir los desafíos por ahí que llegamos en el 2030. Eso esperamos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias,
doctora Sandra Luque. Excelente plática, realmente, lo que todos hemos. Ahora el micrófono de aquí no funciona, perdón. Sí se corta. Bueno, pero no me van a escuchar. Muchas gracias, Sandra. No me escuchan en la sala, ya creo que ya me escuchan en la sala. Esto de la virtualidad pues, nos hace todos los días aprender un poco más también, porque cuando no falla una cosa, falla la otra. Pero vamos aprendiendo, vamos evolucionando con la problemática ambiental que estamos viviendo, ¿no? Como buenos seres vivos que evolucionamos. Yo no sé si alguien en la sala o alguien en el Zoom tiene alguna pregunta para la doctora Sandra Luque. En el chat no veo más que... Buenos días. ¿Los niveles de conectividad dependen de cada proyecto o hay rangos globales que nos indiquen el estado del paisaje en comparación con otros sitios? Eso nos pregunta Andrea Álvarez. No, la conectividad va a ser distinta de acuerdo justamente a las especies que utilizamos, a los datos que tenemos, es decir, no hay niveles globales de conectividad, sino que justamente tiene que ser estudiada en caso por caso a la escala, como digo, es muy importante a qué escala, es decir, si los datos que se tienen y lo que se hace es a nivel regional, pues se van a considerar datos y se va a sacar una conectividad a nivel regional. Puede ser a nivel global, aunque no sirve mucho, porque hay estudios globales que no dicen mucho, como digo, depende mucho del tipo de especies con las que se trabaje. Así que justamente no es que hay un nivel que se considere... bueno, entre este rango y este rango no hay una receta de cocina, sino todo lo contrario, como el trabajo que demostré de estos, de los parches que tenían distintos colores, detrás de esos parches de distintos colores hay un estudio de poblaciones. Entonces, en estos estudios de poblaciones justamente tenemos que saber cuál es el nivel de la población dentro de cada parche. Como yo digo, yo siempre trabajo con especies, o sea, yo voy a ver cuál es el nivel de conectividad para esas especies, para ese grupo de especies, y no de un punto de vista estructural. Entonces, esos parches hay especies. Esos parches los obtenemos de los modelos de hábitat que hacemos a priori de los estudios de conectividad. Entonces, esto es muy importante porque justamente la conectividad va a ser adaptada a la realidad de esa región o de ese sitio en función de los datos que se tienen. No sé si ha sido claro en ese sentido. Muchísimas gracias. Sí, yo de hecho me atrevería a decir que la conectividad es un producto a escala dependiente que tiene que ver con la calidad de los datos y el detalle de los mismos. Y entonces, pues bueno, los resultados variarán en función Claro, de sí, qué sí, capacidad de absolutamente. análisis. Por eso y los objetivos también del estudio, porque como por ejemplo el estado de conectividad que hicimos para estas zonas húmedas no es lo mismo que el estudio de conectividad que vamos a hacer porque hay una ruta que se ha construido y queremos saber cuál ha sido el impacto. Es decir, tienen que ser adaptados justamente, y el tipo de indicadores que utilizamos dentro de la cantidad de software que hay para calcular la conectividad son adaptados de acuerdo al objetivo del trabajo. Por eso que traté de presentar un poco distintas escalas, distintos objetivos, y por supuesto siempre van a ser diferentes datos que van a alimentar esos modelos. Lo importante es tener un cuadro metodológico, es decir, nosotros siempre pasamos por modelos de especies para después calcular la conectividad a partir de la probabilidad de presencia, o sea que tenemos los parches, probabilidad de presencia de especies, y lo que nos importa es conectar eso. Muchas gracias. ¿Alguien en sala tiene alguna pregunta? ¿Se puede acercar al micrófono ambiental que está en sala?
No. ¿Alguien más en el chat tiene alguna pregunta aparte de Sandra? No, de Andrea. Ahí se acerca alguien. Al micrófono ambiental, por favor. ¿Ya? Gracias. Buenos días, doctora. Se ve que el estudio es muy Uy, científico. hay un eco tremendo por ahí. Si las otras personas cierran el micrófono. Ahí sí, por favor. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Hola, Sí, hola? escuchamos, escuchamos. Ah, perfecto. Ahora escucho mejor. Sí, gracias. ¿Y cuál es la pregunta? No escucho la pregunta. Sandra, es la ley de Murphy. Tenemos un solo micrófono inalámbrico y el ambiental no funciona. Ah, Perdón, perdón. Ya mandamos el micrófono abajo. ¿cuánta gente hay en la sala? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿De qué habla? La conectividad con nosotros. Ah, esa es una muy buena pregunta. ¿Me escuchan, no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, Te escuchamos. escuchamos bien, Ah, doctora Sandra. perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, lo que nosotros hemos hecho es mapeo, pero es otro tema, ¿no? Mapeo de servicios ecosistémicos. Y entonces, lo que hemos relacionado son estos mapas, estudios de conectividad con el mapeo de servicios ecosistémicos. Para el mapeo de servicios ecosistémicos utilizamos también una técnica en particular, bueno, de matriz a distintas formas. Nosotros utilizamos una matriz de caracterización que utilizan expertos, y esa matriz por servicios que están relacionados con la biodiversidad y con el Land Use Land Cover, los llevamos a mapas que después cruzamos con los mapas de especies. Entonces, de esa forma, vemos, por ejemplo, bueno, todos los servicios que están asociados a la biodiversidad, cómo se pueden mejorar y en qué zonas, sobre todo, porque nosotros el trabajo que hacemos es siempre espacial, el trabajo que hacemos con servicios ecosistémicos también es espacial. Entonces lo que hacemos es asociar justamente los servicios que pueden estar relacionados con el bosque, que pueden estar relacionados también, hemos trabajado mucho con D-Services, por ejemplo, el problema de mosquitos, el problema de zonas de aguas estancadas. Entonces, bueno, en nuestro caso, lo que hacemos es cartografía de servicios ecosistémicos que asociamos sea a la cartografía de, bueno, los modelos de probabilidad de presencia de especies y ver cuál es la relación entre las especies y los servicios, qué servicios mejorar para la protección de las especies, o bien con respecto a la conectividad y ver cómo mejorar la conectividad. Justamente hemos tenido un proyecto muy grande a nivel europeo con 6 países diferentes donde estuvimos desarrollando modelos de infraestructuras verdes para distintos grupos de especies y los servicios justamente que ayudan a esas especies. Y también hemos trabajado mucho en el trade-off.
también desde un punto de vista espacial. Entonces, por ejemplo, en bosques yo he trabajado particularmente, cómo proteger la biodiversidad en estos sectores de acuerdo a mapas como estos que he presentado, y por otro lado mapas de productividad de bosques. Entonces, cómo llegar a conciliar la productividad del bosque, en qué sitios, por ejemplo, el trabajo de murciélagos que hicimos estuvo relacionado con este trabajo de trade-off, de compromiso entre la biodiversidad del bosque y la explotación del bosque. Entonces se sacaron zonas donde se podía llegar a explotar el bosque de una determinada manera, tratando de minimizar el impacto de determinadas especies. Entonces, de esa forma hay también un compromiso que es importante de servicios. Muchísimas gracias, doctora Sandra Luque. ¿Alguna otra pregunta en sala? Acaba de llegar. No, es solamente muchas gracias. Sí, sí, estoy leyendo. Gracias. Bueno. Pues, si no hay más... Allá abajo, mira, hay una pregunta más en sala. Ah, bueno. Aparentemente ya no hay otra pregunta en sala. Yo reitero mi agradecimiento, fue una plática magistral, me encantó. Tengo algo de trabajo hecho en conectividad y esta fue muy clara. Creo que todos aprendimos muchísimo y esperemos vernos pronto en alguna otra ocasión, ya sea en línea o presencialmente. Eso, sobre todo, que no se pueda ver presencialmente. Bueno, les agradezco de nuevo muchísimo la invitación. Y bueno, espero sigamos en contacto y bueno, que sigan teniendo un gran suceso con la conferencia. Ya me harán llegar los resultados o las conclusiones mayores que saquen de la conferencia. Muchísimas gracias, sí, estaremos en contacto. La conectividad entre los investigadores es importante también. Bueno, muchísimas gracias. Yo los tengo que dejar porque tengo que correr de nuevo a la conferencia en la que estoy, que tengo una reunión que me espera. Bueno, muchísimas gracias a todos y buena continuación. Gracias, hasta luego. Chao, gracias a todos.